La cultura de honra es un tipo de moral de un pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nos regimos para eso. Si usted se va aquí a Sololá, hay un pueblecito que no sé cuál sea, pero en ese pueblecito los varones usan una cosa de lana hasta aquí, que es de cuadrito, muy bonita por cierto. Ellos no usan el pantalón largo como nosotros, lo usan según su cultura, pues, según la tradición de su cultura. Entonces nosotros como gente de Dios, ¿sabe quién es el que pone las normas para nuestra cultura? Pues Dios, obviamente, ¿verdad? ¿Y dónde están esas? En la Biblia. Dice, toda persona, lo que ya había dicho, de una u otra forma adquiere una forma de pensar sobre cómo comportarse en la sociedad en que viva. Había un sociólogo hace muchos años que se llamaba Roberto Agramont, y él decía que la conducta del individuo está determinada por el grupo. Qué interesante, ¿verdad? Porque si en el grupo todos son mal hablados, pues la tendencia va a ser que todos sean mal hablados. Si en el grupo todos son mentirosos, la tendencia es seguirlo, ¿verdad? Porque uno quiere ser parte del grupo, ¿verdad? No quiere que le hagan, ¿cómo se dice? Ese bullying. Entonces nos vamos adaptando. Ahora, note usted, dice aquí en el segundo párrafo, cuando aceptamos que el sacrificio de Jesús en la cruz nos redimió de nuestros pecados, pasamos a ser parte del pueblo de Dios con su propia normativa. Por eso dice la escritura por ahí, ¿verdad? El que mentía ya no mienta, diga la verdad. El que robaba ya no robe. Y así le pone ahí en Efesios, le pone una serie de cosas, vaya, cambie. Porque la cultura del reino o de Dios, cualquiera de las dos cosas son válidas. La cultura de Dios es una cultura diferente. Y ¿sabe una cosa? Usted es igual que los pericos. Yo soy igual que los pericos. ¿Por qué? Porque el perico, donde quiera que esté, pues la mayoría, ¿verdad?, son verdes. Entonces usted mueve el perico de un cuarto a otro y sigue siendo verde. Lo saca al patio y sigue siendo verde. Se lo lleva en la camioneta, sigue siendo verde. Lo sube a su carro, sigue siendo. Nosotros igual, como gente de Dios, ¿verdad? Entonces, importante en toda esta cultura, en tema de cultura de honra, es que la normativa la pone Dios, como dice ahí, ¿verdad? Dios establece su normativa. ¿Y dónde está la normativa? En la Biblia. Entonces, cuando usted llega a cualquier sector de la sociedad, se cumple lo que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No dijo la luz de la iglesia, dijo la luz del mundo, de todo el lugar. Donde quiera que esté, usted va a sobresalir. Y de ahí dice también: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. O sea, donde quiera que vaya, usted pone punto, pues, porque es honesto, porque es recto, porque es veraz, porque es cumplido, porque paga lo que debe. Mire usted, hoy en día está tan de moda que en los bancos rápido averiguan si usted es moroso para pagar. ¿Aló? ¿Ustedes creen que no nos controlan los bancos? Olvídese. Cuando piden datos, ya tienen ellos sus sitios especiales donde entran los empresarios a averiguar si los cuates son buenos clientes o no son buenos clientes. Y nosotros a veces creemos, bueno, como no es con la iglesia, como no es con los hermanos, no hay problema, aquí les voy a deber. No, porque usted, si es perico, si es creyente, debe ser hombre de Dios o mujer de Dios donde usted esté. Tan simple como eso. Luego dice: cultura significa el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etcétera. Hace años yo viví en Nicaragua con mi esposa y mis 2 hijos en esa época. Y en Nicaragua tiene una cultura particular, ¿no? Acababa de dejar de ser el mandamás el señor Ortega en esa época, en 1991. Acababa de dejar de ser el presidente y entró de presidenta doña Violeta Chamorro. Y se notó el cambio en el medio ambiente, ¿verdad? Sin embargo, la cultura era diferente, porque cuando llegamos allá con mi esposa y mis hijos, si usted quería, en la época que todavía dirigía Daniel Ortega, si usted quería un rollo de papel de baño nuevo, tenía que llevar el cartoncito, ¿verdad?, de que ya no hay.
O si era mamá y le daba leche en nan o la que sea a su hijo, el bote de leche que el gobierno también le daba, para que le dieran otro bote, usted tenía que llevar el bote vacío y dejarlo para que le dieran el bote nuevo o la leche nueva. Era otra cultura, otra onda usted. Hasta me ofrecieron seguridad una vez. Llegó un señor y me dijo: mire, le vengo a ofrecer seguridad, porque yo vivía en una casa de esquina. Pero yo ya había orado unos días antes pidiéndole a Dios que pusiera ángeles a cuidar mi casa. Le dije dónde yo quería que los ángeles estuvieran. Entonces, en teoría, yo ya tenía los ángeles de Dios que estaban cuidando mi casa. Entonces, cuando llegó este señor y me ofreció seguridad, yo le dije: pues fíjese que seguridad ya tengo. Es más, ahorita ya lo tienen a usted controlado. El señor se quedó así todo raro, se quedó: basta, bueno, pues entonces mucho gusto. Y se fue el señor. Pero yo tenía ángeles en mi casa, ¿verdad? Y he aprendido a hacer eso a lo largo de los años. Pero el punto es la cultura. Entonces la cultura es toda esa forma de pensar, tiene que ver con esas tradiciones. Y la cultura implica un montón de cosas en realidad. Implica idioma, tradiciones, fiestas, modos de vestir, todo. Honra, dice, implica valorar para reconocer y aceptar algo. Es también reconocer algo en función del rango, situación o atributos, ¿verdad? A usted lo que ¿cómo se dice? Lo exalta es su manera de ser. No importa quién sea usted, no importa cuánto dinero tenga, no importa de qué sector social sea, no importa cuál sea su nivel académico, no importa nada. Jesús nos encargó servir. El gran ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Entonces, honrar implica respetar, valorar a los demás, reconocerlos, respetarlos. Cultura de honra implica entonces un reconocimiento y respeto a los demás por ser a imagen y semejanza de Dios y o por la función para Él. Que la función puede ser una gama de funciones, ¿no? ¿Sí? Los principios, valores y preceptos los establece Dios en su palabra con el propósito de vivir una cultura de honra. Ahora, aquí es importante que entendamos que nos tenemos que honrar los unos a los otros, no importa quién sea. Yo le acabo de decir a alguien hace unos días que, ¿cómo se llama? Usted respete, si usted dice que llega a tal día a tal hora, llegue a tal hora. Pues si no puede, llame y diga: perdone, no puedo llegar porque me trabé en el tráfico, porque desayuné tarde, porque me puse malo en la noche, lo que quiera. Pero es otro nivel al que Dios nos ha llamado, otro nivel de cultura. Y además respetemos a la gente alrededor nuestro, ¿verdad? A veces nos cuesta porque esa gente en autoridad también son injustos y aprovechados y tal vez racistas, ¿verdad usted? Pero no importa, Dios los puso ahí. Entonces respetémoslos, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de Guatemala, ahí dicen un montón de cosas del presidente, pero ¿sabe una cosa? Ese señor es el presidente de Guatemala. ¿Sabe cuál es lo que debe hacer el pueblo de Dios en su cultura? En una cultura de honra: orar por el presidente. Ahora, yo soy cuidadoso en eso, ¿verdad? Yo digo: ore para que el Señor guíe la mano y los pensamientos del presidente, no para que bendiga lo que haga, porque saber qué hace, ¿verdad? No, pero que lo guíe, que ponga alrededor de él gente de él, de Dios, para que lo ayuden y lo orienten y lo encaminen hacia los planes y la voluntad perfecta de Dios. Entonces tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Entonces, los principios y valores, dice en el párrafo de abajo, principios, valores y preceptos los establece Dios en su palabra. No hay otra. Con el propósito de vivir una cultura de honra. Tener una cultura de honra en el reino de Dios implica entonces conocer y practicar su normativa. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Tal vez alguien le prestó a usted 10 quetzales y se los paga. ¡Hala! Me pagó los 10 quetzales. Ha de ser, como he dicho en algunas oportunidades, usted es el cristiano, ¿verdad? Porque los cristianos así se conocen. Somos muy diferentes. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. No importa con quién usted trate,
La vez pasada me dijeron en una panadería, le pagué con un billete y no tenía envuelto. Y creo que era un billete de a 10 y tenía que cobrarme como 3 quetzales. Y me dijo algo así como: mire, ¿sabe qué? Mejor tome su billete, me lo pasa a pagar después. No, le dije, disculpe, mejor le dejo el billete y usted me debe a mí, le digo. Ah, vaya pues. ¿Por qué? Porque, disculpe, la reputación que tenemos nosotros nos debe preceder. ¿Aló? Están muy callados, hermanos, se durmieron. Entonces debemos de buscar ser gente que de alguna manera reta a los demás, pues, porque al final de cuentas, ¿sabe qué hacemos? Retamos a los demás con nuestro carácter. ¿Aló? Usted es honesto, reta a los demás. Los deshonestos los reta. Usted es buena paga, usted paga. Usted reta a los que no son buena paga, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo párrafo dice: los discípulos de Cristo necesitamos conocer y practicar con la guía del Espíritu Santo lo establecido en la Escritura. Ahora, aquí hay un punto que yo enfatizo y enfatizo y enfatizo y enfatizo y enfatizo, porque creo que es vital, y es al Espíritu Santo. Es cierto, tenemos la palabra de Dios que es como nuestra guía, pero sabe una cosa, quien hace esa palabra de Dios una palabra viva es el Espíritu Santo, que ilumina nuestro entendimiento. Entonces dice ahí: los discípulos de Cristo necesitamos conocer y practicar con la guía del Espíritu Santo lo establecido en la Escritura. Ese es el pueblo de Dios, porque así, ¿qué es lo que va haciendo? Vamos creciendo en la cultura de Dios. El consejo de Dios es: no os conforméis a este siglo, como ya lo leímos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque ¿saben qué va a pasar cuando se transformen de aquí y lo hagan? Van a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, vamos a descubrir al Dios vivo, no el Dios místico o el Dios teórico, no, al Dios vivo. Y pongo mi ejemplo que siempre pongo y que alborota a medio mundo, y el ejemplo es diezmar. Mire usted, diezmar, algunos dicen que no tienen el corazón aquí, sino lo tienen por aquí, ¿va? Pero cuando usted diezma, cuando usted paga, note el lenguaje, es muy importante. Cuando usted paga sus diezmos, no cuando usted da sus diezmos. Cuando usted paga su diezmo, usted está reconociendo que hay alguien mayor que usted a quien tiene que honrar. Tan simple como eso. Entonces, dice abajo: la presión de la sociedad puede involucrar la cultura de un individuo. Dicho en palabras un poquito más bíblicas, la presión de la sociedad puede apagar la luz del mundo. Dicho en otras palabras, la presión de la sociedad puede quitarle lo salado a la tierra. Y no lo salado desde el punto de vista de toda la gente, porque la gente dice: ay, vos sos un salado, estás salado, mano. Pero en el contexto de Dios no, porque está hablando de hacer una diferencia. Se nota que ahí está, se nota que hay alguien. Es mi jefe, es mi subalterno, es mi compañero, es mi ayudante, lo que quiera, pero esa persona se distingue porque no es igual que los demás. Hay jefes que son buena onda y siempre están viendo cómo ayudan a los demás, a sus empleados. Y de repente hay un empleado que préstame 50 pesos. Va pues, mijo, aquí está. Yo se los traigo el lunes. Y de repente está el jefe el lunes en su computadora, llega el cuate y dice: ¿sí vos qué querés? ¿Otros 50 pesos? No, le traigo sus 50 pesos que me hizo el favor de prestar. ¿Ah, de veras? Sí, aquí está, muy agradecido hoy. Ah, ok, gracias vos. Pues ha de ser cristiano, porque los demás se hacen los locos. ¿Para qué le voy a pagar si ese tiene pisto? No, el creyente, creo yo, que hace una diferencia en donde esté usted. La exhortación de Dios es: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ejemplo por excelencia, Jesús. Él se humilló y fue exaltado hasta lo sumo, dice Filipenses, ¿verdad?
¿Sabe una cosa? Dios como que está ahí atrás de usted, ni cuenta nos damos que a veces Dios no tiene controlado, ¿verdad? Sin embargo, Dios está viendo. Y cuando usted se humilla, entendiendo por humillar que usted dice: sí, Señor, lo que tú dices, fortaléceme para ponerlo en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? Y no lo está viendo. Claro que sí. Y entonces Él se va a encargar de que usted sea enaltecido. Aló, qué tremendo usted. Bueno, dice el otro versículo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, por creerse la mamá de Tarzán. Antes bien, con humildad. Dije algo raro. Es que mencioné a la mamá de Tarzán, nada que ver. Ni siquiera es bíblico. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Otra palabrita que se pierde el significado a usted, porque a veces creemos que la gente que es pobre es humilde, pero ese no es el concepto. La humildad tiene que ver con reconocer que hay alguien más poderoso, de mayor jerarquía que usted, y de que no importa lo que usted tenga, no importa lo que usted es, no importa nada de usted, lo que importa es que Dios lo llamó a servir. Porque el que quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Entonces, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Chispas, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo voy al mercado y compro unos 10 quetzales de tomate, y la señora ahí está mal peinada, porque usted no sabe, pero ella se levantó como a las 3 de la mañana para ir a traer su carga y para echar su camión y para llegar hasta que al fin llegó ahí, antes de que le quitaran el puesto. Y además necesita dinero para todo eso no lo sabemos. Dios sí lo sabe. Entonces Dios lo que está diciendo es: mira, mijo, tú que estás ahí, seas hombre o mujer, que estás comprando y que le vas a pagar los 10, 15, 20 pesos del tomate, porque está muy caro, por cierto, que tremendo eso. Tú que estás ahí pagándole a él, tené cuidado cómo me tratas a ella, porque a lo mejor lo que usted no sabe es que esa señora es hija de él, hija de Dios, pues, ¿verdad? No hija del Señor. Es hija de Dios. Ella fue hecha a imagen y semejanza. Y como digo yo, todos nosotros los creyentes tenemos una, ¿cómo se llama esa cosa? Una etiqueta de precio. Esa ahí sí se me vino bien. Tenemos una etiqueta de precio aquí. Todos los que estamos aquí, que ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya nos arrepentimos de nuestro pecado, nuestros pecados, tenemos una etiquetita de precio. ¿Y sabe qué dice esa etiqueta de precio? La sangre de Cristo. Wow. El problema es que a veces esa etiqueta no la vemos. Entonces estoy aquí pagándole a la señora del tomate y no le puedo ver como dije, la etiqueta, ¿eh? Pero si Dios por un milagro, ¡puc!, me vas a ver, hijo, tiene la etiqueta. Entonces la voy a respetar porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces la tengo que respetar. Aló, quien sea. Esa es la cultura de honra. Eso es honrar a los demás, porque Dios dice que los honremos, porque tienen el precio ahí en su pecho, ¿verdad? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Ese señor que me echó el carro hoy, o ese motorista que se me atravesó tan imprudentemente y que me hizo que me empezara a transformar, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Agarre aire y respételo. Que Dios nos ayude. Padre, ya no aguanto, Señor. Yo lo que quisiera, Señor, mejor ni lo digo, Señor. Pero mira, Señor, dame la gracia para que yo lo mire como superior a mí mismo, aunque usted esté con el ataque, ¿verdad? Que Dios nos fortalezca, hermanos. Dios establece lo siguiente: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¡Ja! Esa es cultura del reino, o es cultura de honra. Aló. Y luego dice, preciosa esa escritura, ¿va? Y Dios la cumple, ¿sabe?
Otra vez siento eco, ¿verdad? Creo que necesito otro micrófono, por favor. Dice ahí en 1 Samuel 2:30, póngale atención a esto, mire, muy importante porque Dios cumple su palabra. Dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Solo le faltó yo, Jehová. Usted honra a Dios, no importa que lo haga a 100 metros bajo tierra. ¿Sabe una cosa? Dios lo va a honrar. Así es nuestro Dios. Él quiere que tengamos una cultura de honra, pero Él quiere honrarnos a nosotros también por tener una cultura de honra. Tremendo. 4 ámbitos de cultura de honra. Número 1, Dios, digno de toda gloria y honor. Número 2, autoridades, gobierno civil y eclesial. Número 3, consiervos, con quienes servimos al Señor. Número 4, toda persona por la que Cristo murió. Interesante. Cultura de honra. En el caso de honrar a Dios, dice la escritura allá en Deuteronomio: oye Israel, oigan pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego en Proverbios dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra todos tenía que estar entre comillas, ¿sabe? Todos tus caminos, todas tus formas de vida, todas las situaciones que tú enfrentes en tu vida, reconócelo a Él, y Él esos caminos torcidos los va a enderezar, esos caminos con baches los va a aplanar, esos caminos con hoyos también Él los va a aplanar, porque el plan de Él es bendecirnos, porque Él quiere honrar a los que le honran. ¿Aló? ¿Todavía están ahí, hermano? Por favor respiren, oye. Se quedan tan callados que yo me quedo. ¿Será que ya me arrebató el Señor? Ok, el ámbito de cultura de honra a Dios. Dice honra, los diezmos, otra vuelta. No habla de otra cosa ese cuate. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí tiene que estar. Como he oído que dicen algunos: ¿y para qué voy a diezmar a usted si se roban el dinero? Eso usted, digo, eso usted no es cosa suya. No es cosa suya, disculpe, no es cosa suya. ¿Sabe una cosa? Usted va a dar cuentas porque si usted diezmó, y el día que usted esté delante del trono de Dios y el Señor le dice: ¿por qué no diezmaste? Señor, fíjate que yo no diezmé, Señor, porque siempre se roban el dinero. Saber para qué lo usan y se compran carros. Yo casi que me imagino a Dios que va a decir: mira, mija, ¿a ti qué? Sígueme tú. Perdón, digo, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué no hiciste lo que yo dije que tenías que hacer? ¿Sabe una cosa? En ese asunto de los diezmos le voy a decir, porque es importante que oremos por las autoridades eclesiales y civiles, ¿verdad? Hay que orar por ellos, usted, porque cuando haya un juicio, yo como el anciano o los líderes de la iglesia que recibimos el diezmo, yo voy a tener que dar cuentas de cómo utilicé los benditos diezmos. ¿Aló? Y el otro va a tener que dar cuentas de por qué diezmó o por qué no diezmó. ¿Aló? ¿Se dan cuenta que son dos juicios diferentes? Entonces más nos vale que nosotros estemos bien. Que los otros hicieran no sé qué con sus diezmos, pues es rollo de ellos, ¿verdad? Yo cumplí. Muy importante ese concepto. Luego dice Romanos 14:8: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Angélica, ¿dónde estás? Ahí está. Angélica, hay una escritura para ti por el tema que estábamos hablando. Pues si vivimos para el Señor, ella como es mi amiga le puedo hacer estos chistes, ¿verdad? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos,
Gloria a Dios, somos del Señor. Gloria a Dios. En cuanto a las autoridades civiles, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Tal vez a veces no va a tener alabanza, pero ni modo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, note que estoy hablando de autoridades civiles, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Interesante usted. El poder de la autoridad civil aquí está fundamentado. Vamos con las autoridades eclesiales. Cité la NBI porque la RBR 60 tiene su error de pastores, ¿verdad? No dice eso en el original, y créame que yo puedo hacer ese análisis exegético. Entonces la NBI está más ajustada al original y dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan con su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Algunos por ahí son detractores del concepto de cobertura. Esta es una buena escritura para ellos. En realidad nosotros no reconocemos al hermano que es autoridad en la iglesia, que está gordito, canoso, feito, que habla así. En realidad no lo reconocemos a él. Aló, muy importante el concepto. No lo reconocemos a él, reconocemos al que está atrás de él. Más le vale que se cuadre hoy. Obviamente estoy hablando en el sentido de que todo lo que me dicen esas autoridades está de acuerdo a la palabra de Dios, porque la autoridad tiene su fundamento en la palabra de Dios. En el momento que la autoridad pretende que yo haga algo que no está en la palabra de Dios, que no lo pueden soportar con la palabra de Dios, ya perdieron su autoridad. Aló. Por eso dice por ahí en el libro de Hechos que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? No se acuerdan. No importa. Ok, entonces aquí está esto. En el ámbito de cultura, a los consiervos, a mis cuates que trabajamos, pues nosotros somos los de la sala cuna, de la alabanza, de escuela dominical, lo que usted quiera, ¿va? Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo esta escritura la uso como base para preguntarle a algunos esposos, mira, perdón, no al esposo sino a la esposa. A la esposa le pregunto a veces: mira tú, ¿y qué tal se está sujetando con lo que le decís? Siempre se quedan así con caras de... Porque la Biblia dice que las mujeres se deben sujetar a los maridos, ¿o no? Aló, por favor contesten. Ustedes ya me están chiviando. Entonces aquí le voy a dar el concepto clave. La autoridad debe estar fincada, fundamentada, basada en todo lo que el libro sagrado dice. En el momento en el que hay una directriz que se sale, pues disculpe, ¿verdad? Ya perdió su autoridad, sea quien sea. Por ejemplo, voy yo al mercado con mi esposa, ¿verdad? Y miramos que esos whiskiles están buenos, ¿no? ¡Hala, qué whiskiles más buenos! Entonces yo me volteo y le digo a mi esposa: mira, háblale un ratito, hacete para allá, y en lo que ella te voltea a ver para allá, yo me voy a jalar un par de whiskiles. En ese momento la esposa tiene la total autoridad para mandar a freír espárragos al colochito, al negrito, al que sea. Aló. Concepto, principio fundamental: toda autoridad tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. No debe haber nada que yo diga, pero no puedo hacer eso, que la Biblia dice que haga otra cosa, o que no lo haga. En ese momentito se define la autoridad. Muy importante para todos nosotros. ¿Sabe qué demanda eso? Demanda que seamos estudiosos de la palabra de Dios. Algo así como los abogados. Cuando uno habla con un abogado, esos cuates rápidos dicen: bueno, pero el artículo no sé qué, el reglamento no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. ¿Hay abogados aquí? ¿Hay algún abogado? Ya me estoy metiendo en su terreno.
Entonces los abogados, mejor le ponemos otro abogado para que se hablen entre ellos, porque se citan códigos y reglamentos y no sé qué, va, que se arreglen ellos. Entonces, en el caso de someteos unos a otros en el temor a Dios, tenemos que tener una situación similar a los abogados, usted. De ahí que primero Dios, las mujeres no estudian mucho la escritura, ¿va? Eso se llama un deseo fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando la mujer es estudiosa de la palabra, yo, mi esposa casi que me cae mal, ¿va? Todos los días está oyendo la Biblia y que estudios bíblicos y que pues chica, digo, esa cuata, me tengo que andar cuidando yo de ver cómo yo estudio la Biblia también, usted. Porque cuando nos agarramos ya aparece su espada que dice la Biblia y también dice y que no se caigan. ¿Usted sabe qué pasa? Uno se va volviendo experto en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ni modo, métase en un abogado a discutir y va a ver que el abogado le da 3 vueltas. Pero cuando usted sabe de leyes también, es otra historia. Entonces, someteos unos a otros en el temor a Dios. Muy importante. Y el otro dice: pagad a todo lo que debéis al que tributo, ya la ley, ¿va? Por el asunto del tiempo, ya solo me quedan 3 minutos. Ámbito de cultura de honra a consiervos. Dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al ágape, al amor de Dios y a las buenas obras. Importante, sí. ¿Cómo tratarnos entre nosotros? Como consiervos, a cargo de limpiar el salón antes de que vengan todos, a cargo del sonido, a cargo de la alabanza, lo que sea. Preocúpense los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ámbito de cultura de honra a toda persona, quien sea usted. Dice Mateo 22, 39 y 40. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, del primero es amar a Dios, ¿verdad? Depende toda la ley y los profetas. Esas escrituras son esas son claves, ¿sí? Esas las tenemos que tener subrayadas, marcadas, como sea, en la palabra de Dios. Son claves. Son escrituras que abarcan la escritura plena. Y luego hay otro versículo que yo aprendí hace muchos años, versículo precioso. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hasta ahí vamos bien. Y luego empieza a afirmar el Señor y dice: y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y firma. De tal manera que mire usted puede andar en la calle y se encuentra un viejito o una viejita que ni una palabra dice buena, todas son malas palabras. Y entonces tenemos esa escritura: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de tu anciano, de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Qué hace usted? Viejito, viejita, más hija de eso. Y al jefe dijo que se levante y que lo honre. Y es muy interesante usted levantarse de las sillas. Es como le dicen al Señor: levántate, una cosa así, una canción más. Levantarse implica que usted se pone presto para accionar, presto para declarar, presto para decir, presto para hacer. ¿Aló? Entonces ahí dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de tu anciano, y de tu Dios tendrás temor. Y me gusta esa firma: yo Jehová. Como quien dice, más les vale que me hagan caso. Entonces, no importa qué viejito sea, cómo sea, qué esté diciendo, qué esté haciendo, Dios le está pidiendo, nos está pidiendo a todos nosotros que lo honremos y que nos levantemos. Y si Dios nos da el chance, pues vamos a dar una palabra ahí de exhortación o de ánimo, qué sé yo. Pero el punto, ¿cuál es? Porque aquí está diciendo toda persona. Y la otra cosa es: no importa si eso no es creyente, eso nada que ver. Nada que ver. Interesante, tremendo. Otra. Qué barbaridad. No reprendas al anciano, sino exhórtalo
como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Interesante. ¿Sabe qué es esto? Cultura de honra. Esto es purísima cultura de honra. Que Dios nos ayude. Así que al ancianito no lo reprendamos. Salió en el Facebook, creo, una nota de una mamá, una viejita que estaba ahí escribiendo. Decía, lo que me llamó la atención es que decía en esa nota: mijito, ya una señora ya grande, ¿va? Mijito, cuando me visites no me regañes, mi hijo, solo quiero estar contigo. Mire usted, yo leí esa carta y bueno, mi mamadita ya está con el Señor y mi papá también, pero digo, a los que puedo les paso el documento porque por ahí lo tengo, ¿va? Como la viejita está hablando: mi hijo, si yo te digo las cosas más de una vez, no te enojes, mi hijo. Ya me dijo eso. No te enojes, mi hijo. Sabes que cuando tú eras chiquito yo te aguanté un montón de cosas a ti. Oíme, mi hijo, solo oíme. Y no me traigas nada, mi hijo, solo ven y tú. Mire, usted dice unas cosas, ese texto, que dijo: qué bárbaro, qué bárbaro. Todos los patojos, todos los medios jóvenes y todos los ya madurones como yo, tenemos que saber eso, usted, porque tenemos que honrar. Eso es cultura de honra otra vez. Y lo de honra a las viudas que en verdad lo son, pues tal vez es digno de otro montón de comentarios que no va a hacer, porque ya, como diría, creo que era Pedro Vargas, el tiempo me es infiel o algo así, ¿no? Ahora, note interesante, porque en 1 de Pedro 2:17 aparecen las 4 áreas de la cultura de honra. Dice: honrad a todos, incluye a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, la autoridad civil. Interesante, ¿va? Los versículos son interesantes. La honra es por la dignidad que Dios nos dio. Vamos a honrar, vamos a respetar, vamos a servir, porque tenemos una dignidad que Dios nos dio. Y aquí hay un versículo que es interesante con todo el asunto ese del gobierno civil y la pena de muerte, ¿va? Dice Génesis capítulo 9 versículo 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y la palabra hombre puede traducirse también como ser humano o persona, que incluye a las mujeres. Esto es una normativa para el gobierno civil. Entonces tiene coherencia cuando la Biblia dice en Éxodo: no matarás, con este otro versículo, cuando usted entiende que las esferas de gobierno son diferentes a las que les está hablando. Muy bien. Conclusiones. Ya, gloria a Dios. La cultura cristiana, como se dijo, es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etcétera. Ahora, definidos por la Biblia, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo, dice. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Representamos un reino diferente. Y entonces la normativa, la directriz está en la palabra de Dios. Por eso decía algún hermano por ahí, teólogo, decía que la ética es se me fue la palabra, que viene de fuera, pues, ¿va? Que es de Dios. En fin, ese es otro asunto. La cultura del mundo está en contra de lo que Dios enseña y ordena. El mundo nos enseña a no dejarnos. El mundo nos enseña el ojo por ojo. El mundo nos enseña que si lo que es carne, al gancho. Que mi esposa siempre se enoja que digo eso, ¿eh? Pero es parte de mi caminar. No le van a decir, pero tenemos que ir quitando esa nota, ¿sí?
y teniendo una cultura de honra entre nosotros. Vivir otra línea de principios, otra línea de valores, otra línea de preceptos fundamentados en la palabra de Dios. Eso somos nosotros como pueblo de Dios. Entonces la cultura del mundo está en contra de lo que Dios enseña y ordena. La cultura del mundo nos dice otro montón de cosas, ¿verdad? Jesús resumió la cultura de honra así. Ahora repito un versículo que ya mencioné: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esas son las cosas que uno tiene que quedarse calladito y meditarlas, ¿verdad? Dios establece: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Antes, dice Romanos, en todas estas cosas, por difíciles que parezcan a veces, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Que Dios nos fortalezca en el nombre de Jesús para manifestar esa cultura de honra.